mismo diálogo que vamos a tener, tenemos a la compañera Milagros García Vázquez de la Universidad Pontificia de Comillas, de aquí, de España, y nos va a presentar un trabajo muy interesante sobre mímesis e imaginación en la autocomprensión del genio romántico. Gracias, Jorge. Bueno, comentaba Jorge al principio que faltaba una parte de mi título, que es participar de la naturaleza, que también le confiere el sentido definitivo. Yo quería partir de, primeramente, el concepto de naturaleza, entendida como símbolo en la figura de Caspar David Friedrich en sus paisajes para dialogar con Gadamer y su concepto de símbolo, y por otra parte del concepto de naturaleza entendida como naturaleza creadora en el caso de Coleridge, para comparar su concepción de imaginación y su concepción de fantasía a la concepción de metáfora y de mímesis en Riquet. Para plantear una pregunta, y es si el genio romántico podía ser definido como una figura anticipatoria de la comprensión ontológica que de la mímesis, así como también del símbolo y de la imaginación, llevará a término la hermenéutica contemporánea mediante su teorización. De ahí este diálogo entendiendo también el genio como quien se da a sí mismo la norma, quien ya no pretende emular a la naturaleza copiándola meramente en un proceso generador por imitación, sino que aspira a participar mediante la creación artística en su dinamismo original. De ahí estos dos diálogos que ilustro con estas imágenes. Tenemos que partir de la idea de que el ser romántico vive como un ser fragmentado a causa de la convulsión de la atmósfera vivida por la Revolución Industrial, por la Revolución Francesa y por la comprensión del ser humano como autosuficiente, confiado en la ciencia, en el avance tecnológico y en el ejercicio de la libertad política. Ante este panorama emerge la figura, la del artista, el poeta, el filósofo romántico. El ser humano se ha fragmentado, busca la plenitud en la ciencia o en el activismo político, pero habiendo cortado las raíces de la unidad arraigadas en el sustrato de lo inasible, de lo que no se puede medir, contabilizar, rentabilizar. Se trata de un regreso a la poesía, al arte, a la fe, como un conjunto coherente amalgamado por la tensión inherentemente humana hacia la plenitud. Se despierta el deseo por dar alcance a lo infinito, lo absoluto, lo trascendente. ¿Quién será capaz de convocar esta conciencia en el ser humano del siglo XIX? Un bate, un nuevo sacerdote, emisario, nexo, con todo eso incuantificable que se ha olvidado. Este será el genio romántico. En este contexto aparece la pintura de Caspar David Friedrich y sus símbolos, las montañas, el mar, las cruces, los peregrinos. Pero no únicamente en Alemania, en Inglaterra nos encontramos con otro de los núcleos fuertes del romanticismo europeo, Wordsworth y Coleridge. Nos referimos, claro, al Coleridge de Kubla Khan, de la balada del anciano marinero. Es el Coleridge que entiende la narración, la poesía, como el verdadero laboratorio donde el ser humano se juega el valor de su existencia. Así, la naturaleza y sus símbolos en Friedrich, la naturaleza creadora en la poesía de Coleridge, tienen en la base de su genealogía un punto en común, una ansiada panacea para alcanzar la plenitud, a la que no parece dejar de aspirar el ser humano, y no es la ciencia, no es la razón. Si no son las cifras de la lógica, serán las cualidades del espíritu las que le puedan dar las claves de la verdad, las que puedan rozar la satisfacción a la que aspira el ser humano. ¿Es el genio la encarnación de esas cualidades? ¿Qué objetivos, si no, se plantean igualmente Gadamer o Riquet? Para el primero, el método científico demuestra su insuficiencia, el símbolo es más rico que el concepto, es omnicomprensivo, la verdad se amplía, existe un saber estético traído por el método hermenéutico cuando el científico se declara impotente. Sujeto y objeto se encuentran en la obra de arte, en cuya interpretación puede tener lugar la comprensión del ser, su autoconocimiento. Para el segundo, la mímesis y su análogo, la metáfora, rebasan toda aparente superficialidad de su representación. Se transforman en herramientas de comprensión y en auxilios en la búsqueda de la verdad, cuando el tiempo y su medición contradictoria, aporética, encuentran su dimensión humana elevada en el mito, en la narración, generada en un proceso integrador propiciado por el trabajo de la imaginación creadora. En Verdad y Método, Gadamer nos propone lo siguiente. El que en la obra de arte se experimente una verdad que no se alcanza por otros caminos es lo que hace el significado filosófico del arte, que se afirma frente a todo razonamiento. Junto a la experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia científica reconozca sus límites.
Este mismo imperativo a la conciencia científica es el que ofrece Friedrich en una de sus cartas al describir uno de los cuadros en que estaba trabajando en 1810, que es este monje frente al mar. Después de la descripción de la pintura, llegan las siguientes palabras. Esta es la descripción, dice Friedrich. Ahora vienen mis pensamientos al respecto. Podrías pensar, reflexionar desde la mañana a la tarde, desde la tarde hasta la medianoche, y a pesar de todo jamás llegarías a imaginar, a averiguar nada sobre el insondable más allá. Con traviesa arrogancia osas a convertir el mundo de la noche en luz, a despejar la incógnita del futuro incierto. Eso es algo exclusivamente sagrado que únicamente puede verse y conocerse, saberse y entenderse de forma clara finalmente por medio de la fe. Hombre insensato lleno de arrogancia. En este paralelismo encontramos un buen punto de conexión entre las aspiraciones de un modo de comprender y vivir el ser del genio romántico, el de Friedrich, el de la dignidad no solo simbólica, sino también ontológica, que concede Gadamer a la obra de arte frente a las convencionales aspiraciones de verdad cifradas en el método científico, que en el caso de Friedrich tendríamos que traducir por la ilustración. La belleza de esta pintura no es inmediata, forma parte de una experiencia más que de un objeto. Es encontrada por el sujeto interpelado ante esta invitación a considerar su pertenencia a un mismo horizonte, este aquí tanto real como simbólico. No hay más que acudir a algunos de los testimonios de quienes contemplaron aquella obra y sintieron hundirse el suelo bajo sus pies. La obra de arte se convierte en acontecimiento que hace viable la comprensión del ser en una pretendida unión entre sujeto y objeto, a favor de la autocomprensión del primero en el encuentro con el segundo. Pero esta interpretación ontológica de la obra de arte no sería tal sin un diálogo que supera el límite material de la obra. En el caso del paisaje romántico en general y en el de Friedrich en particular, la condición naturaleza es elevada desde la de motivo a la de símbolo, apartándose el pintor tanto de la plana copia como de la reduccionista proyección de su subjetividad. Mientras el artista, el genio, busca comprenderse a sí mismo en sus creaciones, genera como resultado un lugar, el objeto, propicio para el encuentro con otra conciencia individual. La comunión se alcanza cuando la aproximación a la obra por parte del espectador prescinde de otras vías de búsqueda de la verdad que se le muestra, que no sean las del espíritu. No olvidemos que una de las fuentes de Gadamer para la reivindicación del valor de las ciencias del espíritu no va a ser otra que el propio romanticismo. Por tanto, la involucración y el compromiso totales que el genio romántico asume en el marco de la creación artística, de la experiencia estética y de la búsqueda de su lugar y ser en el mundo, se constituye como la prefiguración exaltada y poética de la condición para la conciencia hermenéutica, dispuesta a abordar la experiencia humana desde una disposición abierta a contar con la plenitud de facultades a fin de superar los límites aún intransitables para la ciencia en el siglo XX. Esta ampliación de los límites del conocimiento mediante la experiencia del arte, entendida como unidad de sentido a partir de su interpretación ontológica y sedimental, implica un alejamiento de la comprensión del arte desde una asunción lineal, formal o unívoca. En este mismo sentido se orienta el pensamiento de Ricoeur, especialmente desde sus consideraciones de la mímesis aristotélica como eslabón entre la comprensión antigua del mito, vehículo de verdad, y su idea de metáfora, incardinada en el tiempo, y su comprensión narrativa. Si Friedrich había manifestado en su pintura de paisaje que el ser humano, al cumplir su capacidad mimética, no copia, no se somete, sino que hace, transforma, en un proceso interno de exteriorización, esto mismo propone Ricoeur en Coordenadas hermenéuticas. La imitación de la naturaleza que puede llegar a realizar el ser humano en sus creaciones no implica coerción o limitación, propicia tanto la distinción como la coordinación entre el hacer humano y la producción natural. La mímesis no es autorreferencial ni copia, es creadora. Toda mímesis, dice Ricoeur, sobre todo creadora, se sitúa en el horizonte de un ser en el mundo al que ella hace presente la medida misma en que lo eleva a mitos. Puesto que no hay coacción, la obra de arte no deja de estar realmente sometida a criterios internos. Estos criterios son los de la obra, sí, pero impetrados por el espíritu del artista, para nosotros aquí el genio, que, si recuperamos a Kant, es como dijimos quien se da a sí mismo la norma. Esta misma libertad es la que se concede Coleridge cuando relata su encuentro con la poesía de Wordsworth. Lo que causó una extraordinaria impresión fue encontrar lo que sigue en estas palabras de Coleridge.
encontrar en Wordsworth la unión de hondo sentimiento y pensamiento profundo, el hermoso equilibrio entre la veracidad al observar y la facultad de la imaginación al modificar lo observado, y sobre todo el original don de difundir un tono, una atmósfera y con ella una profundidad y la altura del mundo de la idea entre las formas, los incidentes y las situaciones de los que, debido a la visión común, la costumbre había quitado todo lustre. Este, nos sigue diciendo Coleridge, es el mérito principal del genio, produciendo con ese don la más vigorosa impresión de novedad, las verdades más sublimes y misteriosas. ¿No es esta elevación misma análoga a la que explica Riquer en su comprensión ontológica de la creación literaria? La mímesis recrea a nivel mítico el discurso, no copia lo dado, lo recrea mediante la ficción, la redescripción. La mímesis, dice Riquer, es la restauración de lo humano, no solo en lo esencial, sino en un orden más elevado y más noble. Como en Coleridge, existe una referencia inicial a lo real, pero sin renunciar a la creatividad innovadora de la poiesis. Ambas trayectorias conducen al mito, seno de una aparente paradoja habitada por la cercanía a la realidad, así como por la distancia en la trama. Por tanto, la mímesis y la metáfora comparten una relativa sumisión a la realidad, pero después comparten la invención en la trama y la restitución por elevación de la realidad. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la capacidad que permite al genio, según Coleridge, proceder de este modo? Al analizar la poética de Wordsworth, reparan que existen dos capacidades diferenciadas en el ser humano, que hasta el momento habían sido concebidas como sinónimos, fantasía e imaginación. Esta última se divide en primaria y secundaria. La primaria es la viva y agente de toda percepción. La define Coleridge como una especie de repetición en la mente finita del eterno acto de creación del infinito yo soy. La secundaria es un eco de la anterior. Coexiste con la voluntad consciente, disuelve, difunde para recrear. Cuando alcanza su límite, idealiza y unifica. En cambio, la fantasía se ocupa de lo fijo y lo definido, es una modalidad de la memoria emancipada del espacio y del tiempo. La verdadera facultad creadora del ser humano es la imaginación realmente, la capacidad de percibir primero y de crear después. De esta manera convergen dos formas de concebir como vivas las capacidades humanas de crear imágenes, figuras, narraciones y sus tiempos. Coleridge lo hace con la imaginación y Riquer con la metáfora. Ambas rebajadas antes, la una a facultad menor, la otra a mero ornamento gratuito en el nivel de la palabra. Se elevan las dos en ambos autores ontológicamente a un modo de pensamiento, a una vía de acceso a la verdad. Por otra parte, vinculada a esta misión, la de mediador para el genio romántico, tenemos otra. Hablábamos al principio de la conciencia del ser humano fragmentado existente en el poeta, el filósofo, el artista romántico. El ser humano y el espíritu, el ser humano y la naturaleza, se viven como necesitados de reconciliación. Esta necesidad se reconoce al satisfacer de forma intrahistórica, sin tiempo, pues el relato originario, el mito, ya contemplaba esa unidad. El tiempo es el grillete a quebrar para liberar la comprensión de lo material como fragmentario. Aquí llega Riquer para decirnos que con la pura razón no se pueden resolver las aporías temporales, pero sí pueden transfigurarse simbólicamente en la narración para que el tiempo deje de ser fenomenológico y cosmológico para pasar a ser humano. En esta transformación mediada por la palabra y sus imágenes, mímesis y metáforas se erigen como integradoras del tiempo y el ser humano. Coleridge podría ejemplificarnos este proceso integrador en la balada del anciano marinero. Me gusta siempre leer este poema con esta imagen de Turner. Tres tiempos se unen aquí, el del invitado que va a la boda, el del relato del marinero y el del lector. En el recuerdo del anciano marinero se produce todo el proceso, es él mismo una metáfora de la creación poética. En su relato imita aquella acción para comprenderla, es la expectación, es el tiempo prefigurado, parte de lo anterior al quehacer poético. Cuando crea la trama, cuando narra su historia al invitado de la boda, se le ofrece la posibilidad del orden, es el momento de la atención del tiempo configurado. Por último, intercalándose en este caso al proceso del poeta marinero, aparece el tiempo posterior a la creación en el lector oyente, que asimila dicho ordenamiento. En la conclusión del poema, que es la evidencia de qué transformación se ha operado en el oyente de la balada, el invitado representa la plenitud del tiempo refigurado en el recuerdo del lector para Riquer. Estos son los últimos versos. Se fue como alguien que ha sido aturdido y cuyas sensaciones han quedado desamparadas, y siendo un hombre más triste y más sabio, se levantó a la siguiente mañana. Tiempo que alcanzará hasta el nuestro, habiendo acontecido así la integración del tiempo lineal en la unidad del espíritu a través de la poesía.
Del mismo modo en que la pintura de Friedrich no era apariencia, forma, superficie, sino símbolo y tránsito a otra forma de asunción de verdad, la narración, mímesis y metáfora en Coleridge no es reducible a la superficie de la palabra y al recurso al artificio, sino que su contenido, que no es otro que la experiencia de vida, es elevado a la condición de nexo entre el ser fragmentado y la naturaleza por medio de la capacidad integradora del ejercicio de la imaginación, rebasando los condicionantes del tiempo y del espacio fenomenológicos. Tras este breve recorrido, retoma la pregunta del principio. ¿Es la figura del genio romántico anticipadora de la comprensión ontológica que de la mímesis, el símbolo y la imaginación llevará a término la hermenéutica, en este caso con Gadamer y Ricoeur, mediante su teorización? Quizá podríamos decir que sí, pero también podríamos replantearnos la pregunta y cuestionarnos si podrían ser Gadamer y Ricoeur herederos de la comprensión romántica del ser. Querría terminar con esta imagen retomando otra vez el título. Es un paisaje de Thomas Cole, y es que de lo que me doy cuenta es que esta propuesta que yo enviaba a este congreso realmente era para mí el cumplimiento de un deseo, que es poder conectar una parte que yo llevo estudiando prácticamente toda mi vida, porque ya soy mayor, que es el romanticismo y especialmente la figura del genio, con otra faceta que tengo menos explorada y que desde aquí pues empiezo a tener muchísimo interés, aunque ya tenía sus raíces desde hace tiempo, que es la hermenéutica. Entonces tendría que, para confirmar la respuesta a la pregunta, estudiar otros pintores, otros autores, para poder seguir profundizando. Así que termino dando las gracias por esta oportunidad que me abre todo un campo de trabajo. Muchas gracias.